Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos al volante de este grandioso Alpine A290 GTS. Sí, es la versión más deportiva del Renault 5. El Renault 5 actual, eléctrico, tiene ahora este hermano mayor de potencia, mayor de equipamiento y de diseño un poco más deportivo, bajo la firma Alpine. Una firma, una marca que se ha reinventado en estas eras electrificadas, donde poco a poco ya están lanzando modelos más deportivos, más aspiracionales, con incluso modelos ya en breve al caer, incluso sub, pero con carácter y diseño deportivo. Pero hoy vamos a dedicarnos a esta versión, el A290 GTS, la versión más potente, 218 caballos y 300 Nm par, 100% eléctrico y etiqueta cero emisiones. Hoy vamos a comprobar todo lo que nos trae, hoy vamos a comprobar todo lo que nos trae este modelo, y en este vídeo vamos a intentar responder a esta pregunta: ¿será posible que Alpine o la propia Renault pueda sacar motores aspiracionales totalmente gasolina, turbo, bajo estas plataformas? Intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Comencemos nuestro repaso exterior. Aquí encontramos este Alpine A290, que a diferencia del Renault 5 tiene diseño más robusto, un poco más a lo ancho y con detalles un poco más radicales. Lo que son las luces antinieblas están centralizadas en esta parte del carenado alto, en esta zona de las ópticas delanteras, con un aspecto incluso como de rally, muy bonito, ahí con esa X marcada. La X también la tiene en las ópticas delanteras, también con la firma de la bandera francesa, que eso no falte, el orgullo de la marca, y por supuesto aquí el radar en esta zona, con entradas de aire y sensores también. La intermitencia está justo aquí en esta zona, que hace toda esta parte aerodinámica y de refrigeración en la parte baja. Por supuesto, en el Renault 5 aquí tenemos un diseño diferente. Aquí Alpine solo ha dejado la A en esta zona. Aquí vemos, por supuesto, la tapa de la recarga, que hablaremos más adelante. Vemos estas llantas 19 pulgadas para el acabado GTS, con gomas Michelin 225/40. Son unas Pilot Sport S5, también específicas. Ahí vemos las pinzas en rojo, también en la parte trasera pinzas en rojo con un disco más pequeño, y aquí en esta zona de la puerta es donde notamos también un poco de diferencia con respecto al R5, al igual que el conjunto de taloneras y pasos de rueda, que también tienen un diseño diferente y hacen que el coche tenga un aspecto mucho más ancho, ¿no?, del coche. Aquí justo en esta parte del piloto trasero también vemos este detalle que hace que, en conjunto con este tema de la chapa, tengamos un aspecto más ancho. Vemos aquí la bandera francesa, toda esta línea en plata por la zona alta. No llevamos ni techo panorámico ni solar. Aquí el pequeño alerón con la tercera luz de freno, limpia luneta, y este pequeño spoiler que va en la media del portón, así como una especie de boca de pato, y la marca Alpine y A290 GTS modelo justo debajo. Un paragolpes con un difusor en negro brillo, eso sí, no llevamos salida de escape por supuesto, y aquí podéis ver un poco la anchura de este pequeño eléctrico de la marca francesa. ¿Qué opináis de este coche? ¿Os gusta? La verdad es que tiene un toque bastante bonito, y además esta unidad en este blanco y negro, bueno, el conjunto es espectacular, muy elegante pero a la vez deportivo. La verdad es que es espectacular. Vámonos para adentro. Empezamos por el maletero, portón en manual,
con accionamiento, es muy ligero y se levanta bastante rápido. Tenemos un maletero de 251 litros de capacidad mínima, un poco más cercano a los 900 litros para capacidad máxima, batiendo los asientos en formato 60-40, y esto nos permite tener una habitabilidad bastante buena para el coche, que es un compacto utilitario, pero que bueno, nos permite tener esta facilidad de carga. Todo con chapa a la vista en esta zona alta, y únicamente en esta parte llevamos plástico. Sobre todo aquí debajo llevamos un pequeño hueco para el sistema de equipo de audio, no podemos dejar nada debajo, y unos ganchos en los laterales y la iluminación en el lado izquierdo, viéndolo así de frente. Tenemos una boca de entrada bastante alta y profundidad en este maletero. Y para cerrar, como el portón es manual, tenemos aquí el asidero, cerramos y nos vamos para adentro. Plazas delanteras, tenemos buen acceso, entramos sin mayor problema. Vamos a bajar un poco el ventilador, estamos a 43 grados, señores, en esta grabación, así que bueno, al ser un coche eléctrico el motor no genera ruido y vibraciones, así que podremos grabar al menos dentro con aire. Aquí encontramos este salpicadero con el formato de Renault 5, pero con detalles Alpine muy bonitos. Por ejemplo, aquí encontramos este diseño a 290, este tapizado en cuero aquí con la firma Alpine grabada, y bueno, ahí vemos también parte del sistema de audio, todo plásticos duros. Aquí sí es mullido, pero muy leve. Aquí plástico duro y todo plástico duro. En esta zona también, aquí encontramos la parte de lo que es la radio en sí. Bajamos nuevamente, vamos a ir aquí. Y aquí tenemos el apagado y encendido de la pantalla para poderla limpiar, bajar y subir el volumen, además del mando satelital que nos acostumbra Renault ofrecer. Aquí vemos también los limpias. En esta zona tenemos luces intermitentes y el cuadro de instrumentos. Pero antes de pasar allí, vamos a estar en el cuadro multimedia, donde tenemos una parte específica para el Alpine, como es el Alpine Telemetrics, donde tenemos datos directos o datos en vivo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la pista con el cronómetro, y tenemos toda esta funcionalidad tanto de temperatura para los frenos, tanto delanteros como traseros, la presión de los neumáticos, temperatura del motor eléctrico que es tracción delantera, y la temperatura de la batería. Un dato es espectacular. Resistencia, tenemos energías, consumo, en la potencia, cómo entrega la potencia, el freno, acelerador, el par, todo eso. Podemos elegir reto, donde tenemos aquí varios desafíos que tiene algunas cosas ya predeterminadas, y la agilidad, donde tenemos la fuerza G, y aquí donde ya tenemos toda esta información que nos viene fantástica para cuando entramos a circuito, ¿vale? Y por supuesto aquí tenemos el coaching, donde nos explica toda la parte de gestión y conducción del coche para sacarle el mayor provecho. Aquí tenemos todo eso, por ejemplo aquí en potencia, el overtake, la temperatura del motor y el launch control. También tenemos disponible el launch control. Pisamos el overtake, el freno y aceleramos, con eso logramos. ¿Pero qué es el overtake? Bueno, es este botón mágico que tenemos aquí justo en la parte alta del volante. Hablaremos ahora de eso en la parte dinámica. Tenemos más detalles, descubrir, y pulsando aquí tenemos los challenge, donde tenemos algunos retos en agilidad, potencia y resistencia, y tenemos que ir cumpliendo algunos puntos para poder llegar a ese desafío en agilidad o en potencia o en resistencia. El progreso, donde nos va haciendo esos pequeños hitos que hay que ir cumpliendo para llegar a mayor categoría. Aquí tenemos los modos de conducción: Safe, normal, Sport y Personal. El modo eléctrico, donde tenemos la gestión de la batería, los ajustes, la calidad de aire para el clima, asistencias a la conducción, que también aquí mantenemos el botón de desactivación total, al menos en sonido, el aparcamiento y confort, ¿vale?
En el vehículo tenemos más gestión, habitáculo, todas esas configuraciones y ajustes generales. Aquí vamos a Home, tenemos el mapa con Android Automotive, el audio, el asistente de Google, la música, donde podremos sincronizar de diferentes fuentes, el teléfono, Android Auto, Apple CarPlay, la Play Store, la radio, y aquí tenemos todas las aplicaciones en un resumen, como Waze también. En esta zona tenemos el resumen, calefacción, volante y asientos, y por ejemplo aquí vemos todos estos accesos rápidos para el clima que vienen fantásticos. Aquí los warning y abrir y cerrar puertas. En la consola central tenemos esta parte diferente con dos puertos USB-C, una carga inductiva, el selector de cambio aquí con la firma Alpine, todo esto muy parecido a la 110, el coupé de la marca. Aquí vemos cómo podremos cambiar, aquí podremos dejar la tarjeta del coche, aquí freno electrónico y el auto hold. Aquí bueno, más firma A290, orgullosos, igual en el asiento, aquí una pequeña guantera allí expuesta con todo lo que necesitemos dentro del coche, pero bastante pequeño, y otra guantera en esta zona para documentación, hueco tipo bandeja en la puerta, y eso sí, no hay ningún tipo de portabebidas o portalatas en esta zona, y algo que me ha hecho falta en algún momento. Aquí vemos bueno, el cuadro de instrumentos con diferentes tipos de visualizaciones, ahí todo con los fondos alpinos de los Alpes. Ahí vemos también el mapa. Vamos pasando opciones con información diferente. Ahí podemos ver el mapa, consumo, modo más minimalista, y ahí con las ayudas a la conducción. Y luego podemos ir desplazando diferentes datos en esa parte. Aquí tenemos la parte regenerativa, porcentaje y autonomía, y la parte del overtake, que allí nos indica cuando lo tenemos. Aquí tenemos este satélite para la parte regenerativa, 3 niveles, y los modos de conducción en este satélite también. Aquí el logo de Alpine y más mandos en esta zona del volante. Aquí estas regulaciones, elevalunas, pedales en aluminio incluso con el descansillo, y todo bastante bien. Ahí el gallito de Francia, y en la parte alta iluminación y SOS. Tenemos aquí nuestra iluminación y espejo en ambos lados, y bueno, ya todo esto lo tenemos bastante claro, pero toca ir a la carretera a ver qué tal va este A290 GTS. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Alpine A290 GTS. Pasamos por la zona de ruidos y ajustes. Pequeño ruido en el maletero que llevamos la mochila. Pero no hay mayor ruido en el interior. 62 decibelios, una media perfecta para este A290 GTS. Obviamente, al ser un coche eléctrico, tenemos esa parte de motorización solventada en cuanto a ruido y vibraciones, pero luego los ajustes siguen siendo, vamos, los que son, ¿no? Y en este caso no es un coche premium, aunque tiene muy buenas calidades, pero no llega a ser de calidad premium. Aún así tenemos buenos ajustes. Una unidad que tiene ahora mismo cercanos a los 8.200 ahora kilómetros, o sea, una unidad que ya ha tenido sus kilómetros iniciales y que cualquier desajuste lo tendría que tener. Suspensión firme, además llevamos unas llantas 19 pulgadas, lo cual hace que tengamos mucha rodadura. Lo que es la transmisión de todo lo que ocurre en el asfalto lo tenemos. Una dirección bastante suave, que ahora mismo vamos en modo normal, y bueno, llevamos ese nivel de confort bueno, ¿no? Es un coche, en este caso el GTS, el A290 GTS, son 218 caballos y 300 Nm par. Acelera de 0 a 100 en 6,4 segundos, pero con una velocidad limitada electrónicamente a 170 km por hora. Todo esto, obviamente, para mover un coche de 1,5 toneladas, que se hace suficiente.
En el R5 nos pasaba exactamente lo mismo, con 150 caballos. El coche se movía con muy buena soltura. Tendréis la tarjeta por aquí del R5 que probamos. Y tenemos la versión Alpine A290 a secas de 177 caballos, con toda la estética también de Alpine, pero digamos que este GTS es un poco más elevado, ¿no? Una aceleración que incluso a nivel de sonido nos recrean un pequeño ruido de aceleración bastante bueno, y el paso por curva es excelente. Cuando ya vamos a marchas más alegres, aún así tenemos pérdida de tracción. Si vamos a fondo y no llevamos el volante bien sujeto, notamos cómo perdemos tracción. Vamos a pasar al modo Sport, donde ya el coche tiene un comportamiento a la reacción del acelerador diferente, más rápido, pero es que luego tenemos este botón rojo, el botón mágico, como os he dicho antes, Overtake, que nos permite un lapso de segundos con la mayor pegada disponible de par de este motor. Un motor tracción delantera que ya os he avanzado y que ofrece toda la potencia en cuestión de segundos. No es necesario gastarlo por completo, además que se recarga rápidamente, pero podemos darle un pequeño toque para un momento puntual de aceleración, por ejemplo un adelantamiento. Pero ahí aceleramos y es increíble cómo va. Luego tenemos este mando satélite donde regulamos la parte regenerativa. Lo pasamos a 2 como ahora, o a 3, donde regenera y retiene mucho más. Y para el tipo de conducción que quieras hacer es favorable uno u otro. Y aquí obviamente estamos ante una parte deportiva bastante equilibrada, muy bien puesta a punto, sobre todo en la parte tecnológica para información. Me gusta cómo está planteado, y el puesto de conducción es muy bueno. Los asientos recogen bien. La verdad es que me esperaba algo ya como asientos tipo bucket, algo que está ya muy visto en estos modelos más agresivos, más deportivos, pero aquí Alpine lo ha resuelto de esta manera, con un tapizado en polipiel, con los detalles A290 y la bandera francesa, pero sujetan muy bien los asientos y son confortables tanto para el día a día como para ir en una conducción más dinámica. Toda la visibilidad exterior, los espejos correctos, el espejo interior, al tener unos reposacabezas bastante voluminosos en la parte trasera, se nos reduce bastante, y si llevamos ocupantes pues tenemos la parte central, ya que en la parte también central nos vemos un poco más limitado. Unas plazas traseras que, bueno, tenemos buena entrada, una buena banqueta trasera cómoda. Eso sí, si llevamos este asiento en posición como mi estatura de 1,77, ya pegamos algo con las rodillas. Tenemos una altura al techo también bastante justita, para mi estatura, sobre todo 1,77, pero la banqueta sujeta bien, no llevamos reposabrazos y la banqueta tiene buena calidad. Tenemos anclajes Isofix para anclar nuestra silla para las familias, y en la parte central no llevamos salidas de clima, no salidas de aire, pero sí llevamos un conector tipo mechero para poder cargar nuestros dispositivos. Tenemos bolsillos en los respaldos traseros, pero no llevamos ningún tipo de bandeja o portavasos en la parte de las puertas. Un detalle que también en la parte delantera no llevamos ningún tipo de posavasos y ese tipo de detalles. Está muy enfocado a la deportividad y a huecos, vamos, necesarios para el móvil, como la carga inductiva, el mando y poco más. La verdad es que hay poco hueco donde guardar objetos, pero bueno, para lo que tenemos lo llevamos suficiente, tanto en puertas como en la zona central. Un reposabrazos cómodo, un volante también achatado en la parte superior y en la parte inferior, con buen tacto, todos los mandos a nuestra disposición, y la verdad es que tanto información de cuadro de instrumentos como de cuadro multimedia es espectacular. Una suspensión que ya os avancé, es bastante durilla, pero con cierto grado de comodidad, y por el paso de curva excelente.
En cuanto a autonomías y consumos, bueno, una batería de 52 kilovatios, tenemos al 100% unos teóricos 360 kilómetros. Esto teórico es dependiendo de cómo lleves el coche a nivel de consumos, porque si es muy elevado, pues esto se puede reducir a unos 290 kilómetros de autonomía total. En ciudad son los 360, incluso podríamos llegar a unos teóricos casi 400 kilómetros. Pero estos son teóricos porque van muy en base al clima, temperaturas y sobre todo el consumo. Un consumo que ha partido de los 16-17 kilovatios en modo normal, modo tranquilo, pero si ya vamos muy a saco con el coche, disfrutando de la conducción, pueden estar fácilmente en los 24 y 25 kilovatios hora, sin ningún problema. Y bueno, esta batería de 52 kilovatios también permite carga continua hasta 100 kilovatios. Eso en 30 minutos, si lo cargamos a esa potencia, tendríamos ya la batería al 100%. Y en carga alterna hasta 11 kilovatios hora. Y bueno amigos, aquí me nace un poco la duda y os dejo aquí los comentarios disponibles para que intercambiemos ideas. Obviamente estos son plataformas específicamente para motorizaciones eléctricas, ¿no? Toda la parte eléctrica dispuesta para estas plataformas, pero quitando un poco eso o la posibilidad de que las marcas puedan ajustar estas plataformas a una posible transición a motores térmicos, motores gasolina, me nace esta inquietud. ¿Qué os parecería si tanto Renault 5 como en el Alpine A290 tener, me invento, en el Renault 5 una motorización normalita, que incluso tenga 90 o 120 caballos, yo creo que es suficiente? Vamos a dejarle una pequeña hibridación como la que tiene el Clio, por ejemplo, y ya. Y tendríamos tanto las versiones eléctricas que están a día de hoy, pero versiones también térmicas con una etiqueta eco, pero con ese espíritu del R5. Yo creo que tendría mucha salida. Para ir a versiones más deportivas, para los más puristas, yo creo que este diseño del Alpine A290 con un motor gasolina turbo de 300 caballos, por ejemplo, pero que sea gasolina bajo esta plataforma o bajo este diseño, además de seguir ofreciendo también las versiones eléctricas, ¿qué opináis? Yo creo que sería un auténtico éxito de ventas este modelo, sobre todo para esta nueva era, el diseño respetando esta parte retro, pero con esos motores cañeros. No digo que no dejen de vender la parte eléctrica, porque tienen sus compromisos y sus hitos, objetivos que tienen que llegar por restricciones, pero hombre, tener esa alternativa también gasolina en esos dos puntos, una parte sencilla para el R5 y para los más cañeros en el Alpine, ¿qué opináis? Yo creo que sería muy atractivo. Bueno amigos, Alpine A290 GTS, un modelo bastante especial para quien quiera este pequeño utilitario basado en el R5 con la firma de Alpine, mayor potencia, mejor detalle, sobre todo a nivel deportivo, mejor electrónica para favorecer esa entrada en circuito y tener mejores datos, mejores puestas a punto, muchos detalles que reúnen en 45.000 euros un producto que puede ser caro para el tipo de coche que es, pero recordemos que está enfocado a una deportividad más alta, no extrema, más alta. Tenemos 218 caballos suficientes para mover a esta 1,5 toneladas de coche, con esta puesta a punto, las gomas, tamaño de llanta, la verdad es que es una pasada. Yo humildemente me hubiese arriesgado incluso a tener una propulsión trasera en este coche, pero a los días que estamos hoy siempre se ha perfeccionado todo el tema de la tracción delantera y en este caso es uno de ellos. Un coche que tiene muy buen comportamiento, a pesar de que no lo hemos metido en circuito, tiene muy buen comportamiento, trazado de curva, como habéis visto, un consumo bastante equilibrado dependiendo del ritmo que lleves de conducción, pero un coche que me ha encantado. Sin embargo, si solo buscas la estética, buscas ese punto más cañero solo visualmente, pues tenemos también la parte de la 290 de 177 caballos, que no vas a exprimir demasiado la potencia, pero tienes todo el diseño. Esto para gustos colores. El A290 GTS da esa primicia a posibles versiones más cañeras en base al R5. Ya tendremos unas versiones ahí al caer, pero hay que esperar bajo qué sombrero van, si por Alpine o únicamente por Renault, ya veremos.
pero este producto lo veo muy recomendado para quien quiere ir en esta nueva era electrificada con un toque más cañero y potente. Agradecemos a Alpine España, el grupo Renault, por la sesión de este A290 GTS y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. También tendréis la prueba escrita de este coche y de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online y nos vemos en la próxima entrega. Y por cierto, también tendréis las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y de las pruebas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.